Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es la Iglesia y las nuevas teologías de la liberación. Bajo la serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Con ustedes el maestro Hugo Melvin Aldana Jr. Estamos desarrollando la serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. En esta ocasión, el doctor Hugo Melvin Aldana Jr. desde Los Ángeles, California, nos va a dar la siguiente enseñanza: la Iglesia y las nuevas teologías de la liberación. Disfrútelo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, para continuar con nuestra serie de Iglesia, columna y baluarte de la verdad, le traemos a usted esta tercera enseñanza denominada La Iglesia y las nuevas teologías de la liberación. Para esto utilizaremos el texto del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que en el capítulo 5 y verso 21, el texto dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Trataremos e intentaremos de hacer el ejercicio que nos pide el apóstol Pablo: examinarlo todo y retener lo que nos sirve. Los objetivos son tres. Número 1, entender qué es una teología de la liberación. Número 2, explicar el punto toral de 3 de las teologías de la liberación más conocidas. Y por último, identificar puntos de valor, si existen en estas teologías de la liberación puntos de valor que pudiésemos nosotros extraer. Para iniciar tenemos que conceptualizar, darle entendimiento a lo que es una teología de la liberación. Cuando hablamos de teología, hablamos no solamente del estudio acerca de Dios, sino de la cosmovisión que tiene la iglesia frente a temas relevantes. Y cuando hablamos de la teología de la liberación en particular, nos estamos refiriendo a esa teología que vio a los pobres como una necesidad de sacar de ahí, de emancipar, de no permitir que se siguiera lastimando y haciéndoles daño a los pobres. Esta teología empieza allá por los años 60, 70, 80 del siglo pasado y tiene su origen en Latinoamérica, aunque no es un fenómeno exclusivo de nuestro continente, sino que se ha recreado en otras latitudes y filosofías donde ser pobre, marginado, excluido, discriminado o ser de cierto grupo étnico debería ser objeto de liberación o salvación a causa de la opresión que se le ha dado a este tipo de grupos. Así entonces, una teología de la liberación busca la salvación o la liberación de un grupo determinado. En el segundo objetivo hablábamos de la explicación del punto toral de 3 de las teologías de la liberación más conocidas, a saber, como la teología étnica, primero; número 2, la teología de género; y tercero, la teología queer. Te va a decir de qué se trata, pues quédese para poder entender el tema. Y luego vamos a identificar algunos puntos de valor, porque es importante saber que la iglesia tiene las herramientas para poder darle la lectura adecuada a las propuestas de estos teólogos, y así entonces ser capaces de encontrar aquellos aspectos que nos ayudan a entender una realidad social a la que debemos poner atención. Si la iglesia sabe leer lo que está pasando en su sociedad, podrá salir adelante. Iniciemos entonces. Primero, ¿cuál debe ser la postura de la iglesia frente a la teología étnica? Empezamos con reconocer que los distintos grupos étnicos en el mundo
merecen ser tratados con respeto, con dignidad. La falta de este reconocimiento ha ocasionado terribles atropellos. Hablando particularmente de nuestro continente, nosotros vamos a encontrar que la mal llamada conquista de América trajo no solamente la supuesta conquista europea o española específicamente a las Américas, sino que también con ella trajo el subyugar a los indígenas, a los nativos que estaban en estas tierras, al punto que aunque tiene diversas acepciones, el término indio, que porque Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India, pero indio llegó a constituir un individuo casi persona, pero no persona, de tal manera que hasta el día de hoy cuando a alguien se le dice eres indio, se le está viendo de menos. Los pueblos indígenas han hecho teología nueva y han dicho, momento, disculpen, esto no puede seguirnos pasando. Y efectivamente, recordamos al extinto Fray Bartolomé de las Casas. Él fue uno de los que dijo, momento señores, esto es un atropello y esto es algo que no deberíamos de estar haciendo. Y es que tenemos que recordar, mis amigos, que ningún grupo étnico es mejor que otro. Pero no vamos a decir que solo en la conquista española a las Américas hubo este tipo de atropellos. También ocurrió cuando los blancos llegaron a las Américas, porque ahora nos llevaron el mensaje del Evangelio, pero también nos vinieron a imponer una cultura y con ese famoso destino manifiesto vinieron a creerse, a constituirse como en los dueños de de todo el Evangelio e imponer una cultura sobre la nuestra, quitándonos desde instrumentos musicales, parte de la manera como el latinoamericano piensa o pensaba, etcétera, y ha venido a constituir algo negativo. No hay ningún grupo étnico que sea mejor que el otro. De hecho, el plan de salvación es para todas las familias. En Abraham, y de Abraham iba a venir esa línea para ser de bendición a todas las familias de la tierra, y ese fue el cometido original. Por eso cuando Mateo le grita al mundo que el Mesías ha nacido, dice, vayan a todos los grupos étnicos. En el hebreo mishpahá, si es que lo estoy pronunciando bien, disculpen los que saben el idioma, familia es lo que significa. Vayan a las familias, va a ser de bendición para las familias. Y el griego del Nuevo Testamento, etné, vayan a todos los grupos étnicos. Entonces está hablando exactamente de lo mismo. No podemos ver a un grupo étnico arriba del otro. El Evangelio de Jesucristo viene para liberar a cada persona sobre la faz de la tierra. Pero necesitamos el reconocimiento de cada grupo. Entonces la teología étnica nos deja lo positivo de que los grupos marginados levantan la mano y dicen, disculpen, pero ya no nos pueden seguir tratando igual. Nosotros somos iguales. Lo negativo es para aquellos que proponen que siendo que nos han hecho daño, entonces nosotros también lo tenemos que hacer. El hispano ha sido lastimado, pero no por eso tiene que odiar a otros grupos étnicos. El afroamericano ha sido lastimado y eso lo sabemos, pero no por eso tampoco se tiene que odiar al blanco o se tiene que odiar a ningún grupo étnico. Así entonces la teología étnica la tenemos que entender desde ese punto de vista, lo positivo y lo negativo. Como dijo Pablo, retengan lo bueno, examínenlo todo, pero solo retengan lo bueno. Todos los grupos étnicos merecen nuestro respeto. Número 2, ¿cuál debe ser la postura de la iglesia frente a la teología de género? Bueno, para hablar de teología de género, tenemos primero que hablar de ideología de género, porque lo que hoy se conoce como teología de género tiene sus orígenes en el feminismo y 3 olas bien marcadas. La primera ola del feminismo buscó los derechos civiles, es decir, la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Ahí se abolieron los derechos masculinos y las mujeres dijeron, nosotras también podemos. Estábamos de acuerdo con eso. Número 2, la segunda ola buscó los derechos políticos que debían permitir que pudieran tener educación superior, acceso al trabajo bien remunerado, etc. También
de alguna forma, el Evangelio le da esa igualdad al hombre y a la mujer al hacer un análisis adecuado del texto. Pero la tercera ola del feminismo, que busca los derechos sociales, es ahí donde se propone que tienen todas las personas, en este caso las mujeres, los mismos derechos que los hombres en la sociedad. Y de esa tercera ola se han venido acuñando una serie de términos que traen planteamientos distintos. De ahí vienen los términos como ideología de género, mujerismo, embrismo, entre otros muchos. Y al hacer un análisis de esta terminología, nos vamos a dar cuenta que tienen para un lado y para otro. Algunos lo supeditan a ciertos conceptos y otros los amplían un poco más. Pero en breves palabras o en breve entendimiento, diremos que primero la mujer dijo: yo quiero ser igual al hombre. Estamos bien con eso. Segundo, tenemos derecho al trabajo y a votar y a hacer todo, está bien. Pero luego empezaron a decir algunos de estos grupos feministas que no solamente tenían derecho a eso, sino que eran mejores que el hombre. Entonces, ahí se constituyó un feminismo negativo, tan negativo como el machismo. Y finalmente han dicho no solamente eso, sino que ya ni siquiera lo necesitamos. Se ha llegado ahora a lo que es la ideología de género, y ahí entonces entran los teólogos del género reinterpretando y tratando de hacer un análisis distinto al espíritu del texto bíblico. Y entonces no solamente tienen los mismos derechos que el hombre, sino que son igualmente capaces y hasta mejores. Y ahí se empieza la deconstrucción de la masculinidad y la feminidad que conocemos. ¿Y qué podemos decir frente a esa teología de género? Vamos, la iglesia, a continuar ante esta ola gigantesca de ideología de género, donde las personas ya no tienen que ver su sexualidad desde el punto de vista natural o biológico, sino que cada uno puede ser filosóficamente o culturalmente lo que quiera. La iglesia seguirá defendiendo la familia natural constituida por padre, madre e hijos. De hecho, el término latino pater significa que el papá es cabeza de una generación, y mater, que es otro término latino, significa la que nutre. Entonces, la familia tiene como base nuclear al hombre y la mujer, y a partir de ahí se desarrollará entonces una familia. Existe una agenda para la redefinición del matrimonio y la familia que ha logrado permear muchos estados. El estado de California y federalmente en Estados Unidos ya se ha cambiado todo eso. Pero nosotros, la iglesia, no estamos supeditados o esperanzados a que los congresos, a que los políticos hagan el trabajo. Para nada. La iglesia del Señor tiene que salir adelante enseñando desde la base de sus hogares y desde sus templos que la familia natural es la única base social aceptable y correcta para poder vivir bien. Y número 3, y ya estamos epilogando, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia frente a la teología queer? Queer es un anglicismo que a su vez es procedente del escocés y del alemán primitivo, que significa extraño, peculiar, excéntrico, descentrado o no alineado, y posteriormente llegó a significar homosexual o también lesbiana. Así que la teología queer no solamente trae así la teología de los homosexuales y lesbianas, sino que llegó a constituir posteriormente una connotación interdisciplinar para que todo aquello que no fuera heterosexual viniera a estar en un mismo grupo, como lo que hoy conocemos como la LGBTQ+. Y de ahí surge la teología queer, y estos teólogos están proponiendo a través de nuevas hermenéuticas, nuevos entendimientos de análisis bíblico para llegar a conclusiones diferentes a las que la iglesia ha venido predicando. ¿Qué decir de estos teólogos queer? Bueno, están levantando la mano y decir: señores, Dios no se olvida de esta comunidad. Y ahí sí les voy a dar la razón, porque tenemos muchos líderes cristianos evangélicos y muchas iglesias que se han convertido en grupos homofóbicos, como que ese sería el único pecado a señalar. La iglesia tiene que abrir la puerta para todos. En la iglesia cabe el homosexual, la lesbiana, el mentiroso, el adúltero, todos los pecadores. Ni uno solo queda fuera. Todos están dentro. Ahora bien,
de eso a permitir nosotros o a estar dispuestos a que se cambien las reglas hermenéuticas y que el espíritu de la letra del texto diga otra cosa, esa es otra idea y esa es otra historia. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Por lo tanto, la iglesia que sepa leer la situación social que tiene el mundo y que podamos continuar predicando el evangelio del reino, esa iglesia tendrá entonces el éxito. Conclusiones, mis amigos. Número 1, el hombre debe ser liberado de todo aquello que lo oprime. En eso estamos de acuerdo con las teologías de la liberación. Se necesita salir ya de lo que oprime al hombre. Es el pecado el que lo tiene arruinado. Número 2, salvación significa liberación. El hombre necesita ser libre de todo lo que lo oprime. Número 3, al ser la mujer víctima del machismo, esta necesita desarrollar una teología liberadora, pero no que la lleve a creerse lo que no es, sino a que pueda ser libre como el hombre necesita ser libre, él y ella viviendo en el reino de Dios y de la mejor manera. Y número 4, al ser la iglesia amiga de los pecadores y no del pecado, no debe excluir a la comunidad homosexual, a la comunidad gay. Todos tienen un lugar porque el mensaje es para todos, y si lo alcanzó a usted y a mí, también el evangelio es para ellos. Hagamos nuestro trabajo y permitamos que Dios sea el que tome el control. Prediquemos el evangelio completo, el evangelio que cambia la vida y transforma el corazón de absolutamente todos. Dios le bendiga. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será la responsabilidad social de la iglesia. Tenemos que levantar nuestra voz contra las injusticias sociales, contra las actuaciones erróneas de las oligarquías que gobiernan a nuestros países, porque les importa un comino que vivan en covachas, que no tengan trabajo. El condenar a otros seres humanos a vivir en la miseria, el condenar a otras personas a no desarrollarse, es un pecado. La iglesia tiene que inmiscuirse en la praxis liberadora de aquellos que necesitan ser liberados porque viven oprimidos. La iglesia tiene que tomar acciones, tiene que pasar de la retórica a la acción. Te invitamos a que ingreses al portal de Universidad para Líderes y visites la tienda UPL y compra uno de nuestros libros o un kit de estudios de cualquiera de los diplomados. También tienes la opción de matricularte en los programas de conocimiento eclesial o, si prefieres, puedes patrocinar a uno de nuestros alumnos en África. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.